Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Santo del día 24 de diciembre, Santa Tarsila. Santa Tarsila, o Santa Teresita del Niño Jesús y de la Sagrada Faz, es una figura religiosa venerada en la Iglesia Católica. Nació en Francia en 1873 y falleció en 1897, a la edad de 24 años. Conocida por su devoción a la fe cristiana desde la infancia, entró en el Carmelo a los 15 años y vivió allí una vida de sencillez, humildad y amor a Dios. Tarsila es reconocida por su espiritualidad profunda y por sus escrituras autobiográficas, que revelan su pequeña vía de confianza simple y total en Dios. Fue canonizada como santa por la Iglesia Católica en 1925 y es considerada una de las santas más populares e influyentes, especialmente por su enfoque sencillo y accesible a la fe. Ella es conocida por su pequeña vía, que defiende la importancia de las pequeñas acciones y gestos de amor hacia Dios. Santa Tarsila, conocida también como Santa Teresa del Niño Jesús y de la Sagrada Faz, fue una figura emblemática en la historia de la Iglesia Católica. Nació el 2 de enero de 1873, en la pequeña ciudad de Alencon, en Francia, como Marie-Françoise Thérèse Martin, siendo la última de las 9 hijas de Louis Martin y Celia Guérin, ambos venerados como santos por la Iglesia Católica. Desde muy joven, Tarsila mostró un profundo apego a la espiritualidad y a la vida religiosa. A los 4 años, perdió a su madre, siendo criada principalmente por sus hermanas mayores. Su infancia estuvo marcada por la sencillez y devoción a la fe cristiana, influenciada por la educación piadosa y el ejemplo de sus padres. A los 15 años decidió entrar en el Carmelo de Lisieux, siguiendo los pasos de sus hermanas mayores que ya estaban en la vida religiosa. Allí adoptó el nombre religioso de Teresa del Niño Jesús y de la Sagrada Faz. Su vida monástica fue guiada por una búsqueda constante de la santidad a través del cumplimiento fiel de los deberes cotidianos, viviendo una espiritualidad basada en la sencillez, humildad y amor a Dios. Tarsila tenía un enfoque peculiar en su fe, conocida como pequeña vía. Esa filosofía se basaba en la idea de alcanzar la santidad a través de las pequeñas acciones del cotidiano, considerando que incluso las tareas más simples, cuando se hacen con amor y dedicación a Dios, tienen un valor inmenso. Ella valoraba la sencillez y la confianza total en la misericordia de Dios, enseñando que no es necesario realizar grandes cosas para agradar a Dios, sino ofrecer las pequeñas cosas con amor. Tarsila escribió sus memorias y reflexiones espirituales, que fueron posteriormente compiladas y publicadas bajo el título Historia de un alma. En estos escritos, reveló su viaje espiritual, su búsqueda de la santidad y su devoción al pequeño camino, de amor a Dios y al prójimo. A pesar de haber vivido solo 24 años, su influencia trascendió generaciones. Después de su muerte, sus recuerdos y enseñanzas se esparcieron por el mundo, inspirando a innumerables fieles a seguir su pequeña vía de amor y confianza en Dios. La canonización de Santa Tarsila en 1925 reafirmó su importancia en la fe católica, siendo reconocida como una de las santas más populares y queridas. Su legado perdura hasta nuestros días, siendo reverenciado como un ejemplo de sencillez, amor y confianza en Dios, cuyo mensaje sigue tocando los corazones de muchos, invitándolos a recorrer un camino de santidad por medio de las pequeñas acciones realizadas con amor y fe. La juventud de Santa Tarsila, raíces de la espiritualidad. Santa Tarsila, nacida Marie-Françoise Thérèse Martin el 2 de enero de 1873 en Alencon, Francia, fue la menor de una familia profundamente católica. Hija de Louis Martin y Celia Guérin, su infancia estuvo marcada por una atmósfera de fe, amor y sencillez. Desde una edad temprana, Tarsila fue influenciada por los ejemplos de devoción de sus padres, especialmente de su madre, Celia, que falleció cuando Tarsila tenía solo 4 años. Esta pérdida temprana tuvo un impacto significativo en su vida, y encontró consuelo y orientación en las hermanas mayores, que jugaron un papel fundamental en su educación religiosa. La familia Martín era conocida por su devoción a la fe católica, una devoción que impregnaba todas las áreas de sus vidas. Su hogar era un ambiente de amor, fe y servicio a los demás, donde las pequeñas cosas eran vistas como oportunidades para demostrar amor a Dios y al prójimo. A los 15 años, sintiendo una llamada interior para dedicarse totalmente a Dios, Tarsila decidió seguir la vida religiosa en el Carmelo de Lisieux. Su decisión fue fuertemente influenciada por la presencia de sus hermanas en el convento y por la atmósfera espiritual que impregnaba su casa desde la infancia.
Al ingresar al Carmelo, adoptó el nombre religioso de Teresa del Niño Jesús y de la Sagrada Faz. Su llegada al convento marcó el comienzo de una jornada espiritual extraordinaria, donde se sumergió profundamente en la búsqueda de la santidad a través de la sencillez y la entrega total a Dios. La joven Tarsila era descrita como una persona sensible y profundamente espiritual, teniendo una comprensión temprana de la importancia de la vida espiritual y la devoción religiosa. Sus primeros años en el Carmelo estuvieron marcados por una intensa búsqueda de una manera de servir a Dios, incluso en las tareas más simples y mundanas del convento. Ella abrazó la idea de la pequeña vía, una filosofía espiritual que predicaba la santidad por medio de las pequeñas acciones hechas con amor y dedicación a Dios. Creía que incluso las tareas más simples y cotidianas, cuando se realizaban con amor y devoción, tenían un valor inestimable a los ojos de Dios. Tarsila también enfrentó desafíos físicos durante esa fase de su vida, sufriendo de una enfermedad que la dejó frágil y debilitada. A pesar de las dificultades físicas, ella vio su sufrimiento como una oportunidad para unirse más profundamente a Cristo y ofreció sus dolores como un sacrificio de amor por Él y por la salvación de las almas. Durante su juventud en el convento, se dedicó a la oración, al estudio espiritual y a la práctica de la caridad, buscando agradar a Dios en todas las cosas. Su profundidad espiritual y su búsqueda de la santidad desde temprana edad la han convertido en un ejemplo inspirador para muchos, incluso entre sus compañeras religiosas en el convento. El viaje espiritual de Santa Tarsila. Santa Tarsila, también conocida como Santa Teresa del Niño Jesús y de la Sagrada Faz, nació el 2 de enero de 1873 en Alencon, Francia, siendo la última hija de Luis Martín y Celia Guerin. Criada en una familia profundamente católica, fue inspirada desde temprana edad por la devoción religiosa de sus padres. A la edad de 4 años, Tarsila enfrentó una pérdida significativa con la muerte de su madre, lo que la llevó a desarrollar una fuerte conexión con sus hermanas mayores, las cuales desempeñaron un papel fundamental en su educación y formación espiritual. Su hogar era un ambiente de fe ferviente, donde ella absorbió los principios de sencillez, caridad y devoción. Con solo 15 años, sintiendo un profundo llamado a la vida religiosa, Tarsila entró en el Carmelo de Lisieux, siguiendo los pasos de sus hermanas mayores que ya habían ingresado en la orden. Allí adoptó el nombre religioso de Teresa del Niño Jesús y de la Sagrada Faz. Su entrada en el convento marcó el inicio de una jornada espiritual extraordinaria. Santa Tarsila abrazó la idea del pequeño camino, un camino de sencillez y humildad en el servicio a Dios. Su espiritualidad estaba profundamente arraigada en la creencia de que incluso las acciones más simples, cuando se hacen con amor y devoción a Dios, tienen un valor inconmensurable. Enfatizaba la importancia de las pequeñas tareas cotidianas como oportunidades para expresar amor y gratitud a Dios. Tarsila también demostró una profunda confianza en la misericordia divina y un ardiente deseo de convertirse en una santa, no por grandes hechos heroicos, sino por medio de la vivencia fiel de la vida cotidiana, ofrecida a Dios con amor y entrega total. Su periodo en el Carmelo estuvo marcado por una enfermedad debilitante que la dejó físicamente frágil, pero esto no disminuyó su determinación espiritual. Por el contrario, ella ofreció sus dolores y sufrimientos como un sacrificio amoroso por amor a Dios y por la salvación de las almas. A partir de estos principios fundamentales, Santa Tarsila desarrolló una profunda espiritualidad que no solo impactó su vida personal en el convento, sino que también influyó en las generaciones posteriores de fieles católicos, convirtiéndose en una inspiración para muchos en la búsqueda de la santidad a través de la sencillez y la entrega amorosa a Dios. La vida de Santa Tarsila, un viaje de santidad. Santa Tarsila, o Santa Teresa del Niño Jesús y de la Sagrada Faz, nació el 2 de enero de 1873 en Alencon, Francia, como Marie-Françoise Thérèse Martin. Fue la menor de 9 hermanos, nacida en una familia profundamente religiosa y caritativa. Desde la infancia, Tarsila fue influenciada por la fe ferviente de sus padres, Luis Martín y Celia Guerin. La muerte temprana de su madre, cuando tenía solo 4 años, impactó profundamente en su vida. Encontró consuelo y guía en sus hermanas mayores, quienes desempeñaron un papel fundamental en su formación espiritual. El hogar de los Martín era un ambiente de amor, oración y servicio a los demás, donde los principios de la fe católica eran vividos diariamente. A los 15 años, sintiendo un llamado interior, Tarsila decidió seguir el camino de la vida religiosa en el Carmelo de Lisieux. Su entrada en el convento marcó el comienzo de un viaje espiritual notable. Al ingresar en la vida religiosa, adoptó el nombre de Teresa del Niño Jesús y de la Sagrada Faz.
Su vida monástica estuvo marcada por una devoción profunda y una comprensión singular de la espiritualidad cristiana. Abrazó la pequeña vía, un camino de sencillez y humildad en la búsqueda de la santidad. La pequeña vía, propuesta por Santa Tarsila, destacaba la importancia de las pequeñas acciones cotidianas hechas con amor y devoción a Dios. Enseñaba que incluso las tareas más sencillas, cuando se realizan con amor, pueden agradar a Dios y contribuir a la búsqueda de la santidad. Durante su vida en el Carmelo, Tarsila enfrentó desafíos físicos debido a una enfermedad que la dejó frágil y debilitada. Sin embargo, ella vio su sufrimiento como una oportunidad de unión con Cristo y ofreció sus dolores como un sacrificio amoroso. Sus escritos, reunidos más tarde como Historia de un alma, revelan su profunda espiritualidad y su búsqueda incansable por la santidad. Sus reflexiones sobre la sencillez, la confianza en Dios y el amor a las pequeñas cosas influenciaron a generaciones de fieles. Tarsila creía que la simplicidad en la vida espiritual era una forma accesible para todos alcanzar la santidad, independientemente de las circunstancias o habilidades. Ella buscaba una espiritualidad basada en la confianza en la misericordia de Dios y en la realización de las tareas diarias con amor y dedicación. Su vida fue acortada por la tuberculosis y, a los 24 años, falleció el 30 de septiembre de 1897, en el Carmelo de Lisieux. Su influencia, sin embargo, se extendió mucho más allá de su vida terrenal. Después de su muerte, sus memorias y enseñanzas fueron compiladas y publicadas, alcanzando gran reconocimiento e inspirando a numerosos fieles alrededor del mundo. Su canonización por la Iglesia Católica en 1925 la estableció como una de las santas más populares y queridas. Santa Tarsila es venerada como una figura que enseñó una espiritualidad accesible a todos, alentando la confianza en Dios y la práctica del amor en las pequeñas cosas del día a día como camino hacia la santidad. Su legado perdura hasta el día de hoy, siendo una fuente de inspiración para todos los que buscan una vida espiritual más profunda, basada en la sencillez, humildad y amor a Dios. El camino a la santidad de Santa Tarsila. Santa Tarsila, conocida como Santa Teresa del Niño Jesús y de la Sagrada Faz, fue canonizada en 1925, apenas 28 años después de su muerte, un tiempo extraordinariamente rápido en la historia de la Iglesia Católica. Su viaje a la santidad estuvo marcado por una vida de sencillez, humildad y amor a Dios, además de la rápida difusión de su devoción después de su muerte. El proceso de santificación de Tarsila comenzó con su vida sencilla en el Carmelo de Lisieux. Ella abrazó la pequeña vía, un camino espiritual de sencillez y humildad, enseñando que las pequeñas acciones realizadas con amor y devoción a Dios eran tan valiosas como las grandes obras. Su búsqueda de la santidad a través de las tareas cotidianas, como la limpieza del convento y la convivencia fraterna, cautivó a sus compañeros religiosos. La muerte temprana de Tarsila, a los 24 años, por tuberculosis, no disminuyó su influencia. Al contrario, sus escritos autobiográficos, conocidos como Historia de una alma, revelaron su espiritualidad profunda y su búsqueda por la santidad por medio de la confianza simple en Dios. La popularidad de Tarsila como modelo de santidad creció rápidamente después de su muerte. Su hermana Paulina, superiora del Carmelo, percibió la importancia de los escritos de Tarsila e incentivó su publicación, contribuyendo a la diseminación de su espiritualidad alrededor del mundo. La devoción a Santa Tarsila se extendió entre los fieles, clero e incluso entre otros religiosos. Sus cartas y escritos fueron traducidos a diferentes idiomas, haciéndola conocida globalmente. Las historias de gracias y favores recibidos a través de su intercesión comenzaron a ser relatadas, fortaleciendo su reputación de santidad. El proceso formal de canonización fue iniciado por la Iglesia Católica pocos años después de su muerte. El proceso canónico de santificación implica la recolección de evidencias y testimonios sobre la vida, virtudes y milagros atribuidos a la intercesión del candidato a santo. Tarsila pasó por el proceso de beatificación en 1917, cuando fue proclamada venerable por la Iglesia Católica. Después de eso, la comprobación de un milagro atribuido a su intercesión fue necesaria para su canonización. El milagro que llevó a la canonización de Santa Tarsila fue la curación inexplicable de un niño brasileño, Mauricio Navarro, en 1923. Mauricio sufría de una grave enfermedad en los huesos, y su madre oró pidiendo la intercesión de Santa Tarsila. Poco tiempo después, el niño fue curado de forma inesperada y completa, sin explicación médica. Este milagro fue reconocido por la Iglesia como atribuido a la intercesión de Santa Tarsila. En 1925, el Papa Pío XI canonizó a Santa Tarsila,
reconociéndola oficialmente como santa de la Iglesia Católica. Su canonización fue un momento de gran alegría para los fieles de todo el mundo, y fue proclamada como una de las santas más populares y queridas de la historia de la Iglesia. Santa Tarsila es celebrada por su sencillez, confianza en Dios y por la enseñanza del pequeño camino, que continúa inspirando a millones de personas en su búsqueda de la santidad. La Iglesia Católica estableció el 24 de diciembre para los homenajes litúrgicos de Santa Tarsila, fecha transmitida por la tradición de sus fieles devotos. La familia romana Anicia tuvo la gracia de enviar a la Iglesia a aquel que fue uno de los grandes doctores de la Iglesia de Occidente, el Papa Gregorio Magno, después también santo. Era un hombre de estatura pequeña y de salud frágil, pero un gigante en la administración y una fortaleza espiritual. Entre sus antepasados paternos están el emperador Olivio, el Papa San Félix III y el senador Jordán, que era su padre. La formación intelectual, religiosa y moral del niño Gregorio quedó bajo la orientación y cuidado de su madre, la futura Santa Silvia, y de sus tías, Tarsila, Emiliana, también santas, y de Jordana, hermanas de su padre, que falleció temprano. Tarsila y Emiliana estaban muy unidas, además del parentesco, por el fervor de la fe en Cristo y por la caridad. Las tres vivían juntas en la casa heredada de su padre, en el Monte Celio, como si estuvieran en un monasterio. Tarsila era la guía de todas, orientando por la palabra del Evangelio y por el ejemplo de la caridad y de la castidad. De esa manera, los progresos en la vida espiritual fueron grandes. Después, Jordana decidió seguir la vida matrimonial, casándose con un buen cristiano, el administrador de los bienes de su familia. Tarsila permaneció con la opción de vida religiosa que había elegido. Siempre feliz, en la paz de su retiro y en la entrega de su amor a Dios, hasta que fue a su encuentro en la gloria de Cristo. San Gregorio relató que la tía Tarsila había tenido una visión de su bisabuelo, el Papa San Félix III, que le habría mostrado el lugar que ocuparía en el cielo diciendo estas palabras: «Ven, que yo te recibiré en estas moradas de luz». Después de esa experiencia, Tarsila quedó gravemente enferma. En su lecho de muerte, junto a su hermana Emiliana y sus parientes, pidió que todos se alejaran diciendo: «Está llegando Jesús, mi Salvador». Con esas palabras y sonriendo, entregó su alma a Dios. Al ser preparada para el entierro, encontraron callos, duros y gruesos, en sus rodillas y codos, causados por las continuas penitencias. Durante las oraciones, que duraban muchas horas, rezaba arrodillada y apoyada ante Jesús crucificado. Pocos días después de su muerte, Tarsila se le apareció en sueños a su hermana Emiliana y la invitó a celebrar juntos la fiesta de la Epifanía, en el cielo. Y eso fue lo que pasó: Emiliana acabó muriendo en la víspera del Día de los Reyes. El culto a Santa Tarsila, aunque no iba acompañado de hechos prodigiosos, se mantuvo discreto y persistente a lo largo del tiempo, tal vez por el enriquecimiento de los ejemplos singulares narrados por su sobrino, el Papa Gregorio Magno, el cual, sin embargo, nunca citó el año de su fallecimiento en el siglo VI. La Iglesia Católica estableció el 24 de diciembre para los homenajes litúrgicos de Santa Tarsila, fecha transmitida por la tradición de sus fieles devotos. Oración a Santa Tarsila. Santa Tarsila, ejemplo de humildad y amor sencillo a Dios, me guía en mi viaje espiritual. Enséñame a recorrer la pequeña vía con confianza y entrega total a nuestro Señor. Tú, que has comprendido la belleza de la sencillez y la importancia de las pequeñas acciones realizadas con amor, intercede por nosotros ante el trono de Dios. Me ayuda a encontrar la presencia de Dios en las tareas cotidianas y a ofrecer cada momento con amor y gratitud. Fortalece mi fe y mi amor por Él, para que pueda seguir tu ejemplo de santidad. Santa Tarsila, por tu intercesión, pido la gracia de vivir una vida de profunda devoción a Dios, confiando en su misericordia y abrazando las pequeñas oportunidades para amarlo. Amén.